Quisiera presentar mi ponencia, por llamarla de esta manera, de una manera bastante cotidiana, para hablar del modelo de ciudad inteligente. Desde Yacha, creo que los anteriores expositores introdujeron una serie de elementos que van a ser lugares comunes alrededor del tipo de tecnologías que utilizamos. Básicamente lo que vamos a hablar es del contexto de las tecnologías de información en la economía nacional. Ahí les pido mil disculpas por la deformación profesional. Siempre hablamos algo del contexto económico, de la importancia del sector en las TICs, y vamos a decir, perdón, ahí yo tengo el contexto de las tecnologías de información y comunicación como sector de la economía nacional. En un segundo lugar vamos a hablar de la planificación conceptual de la ciudad. Recordemos que construimos una ciudad desde cero, es la primera ciudad planificada del Ecuador. Y en tercer lugar vamos a hablar de la infraestructura tecnológica más allá de los fierros, como dicen los expertos en las TICs. Así que vamos a comenzar hablando de la importancia del sector tecnologías de información y comunicación en la economía nacional. Con mucha alegría debemos decir que es uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía nacional, con 9.6% del Producto Interno Bruto entre 2009 y 2013. Es decir, la agenda de transformación productiva del país en términos de cambio de matriz productiva ha orientado esfuerzos hacia los sectores como las TICs y el crecimiento de este importante sector en la economía nacional hace ver que hay un repunte desde más del 9% en el crecimiento. Sin embargo, todavía sigue siendo marginal su participación en relación al resto de sectores. Nos ponemos a pensar el tamaño que tiene el sector manufactura, el tamaño que tiene el sector petróleo, comercio, etcétera. Todavía el sector de tecnologías de información y comunicación sigue siendo relativamente muy pequeño, alcanza el 2.3%, y aquí hay un reto importante, sobre todo para los gestores, tanto públicos, privados, pero también al sector académico, por brindar más oportunidades en el crecimiento de este sector. Si vamos a la participación de estos sectores, como les decía, sector telecomunicación y comunicaciones, en el total del consumo intermedio. Esta es otra cifra importante. A diferencia del total de participación en el PIB, que llega al 2.3%, el total en el consumo de la economía abarca una cifra cercana al 6% del total de nuestra economía. Y un dato importante, si es que quitamos los servicios prestados a las empresas, que también tienen en su clasificación el software, por ejemplo, y quitamos el gran aporte que tiene la economía el sector transporte, probablemente dentro de los servicios de las cadenas de valor más importantes en la economía nacional está, por supuesto, el sector de tecnologías de información y comunicación. Eso es una buena noticia para el país, sin embargo la escala no es suficiente para detonar cambios importantes. Decir que en las áreas priorizadas del cambio de la matriz productiva, efectivamente el sector TICs, especialmente en lo que se refiere a software, equipos de comunicación, cobra una importancia muy singular, y especialmente para el caso de Yacha y en términos de la agenda de conocimiento, en términos de la agenda que hemos privilegiado para detonar cambios radicales en términos de la matriz incluso de pensamiento. Recordemos que hasta hace pocos años teníamos una matrícula universitaria que se explicaba en un 76% orientado a carreras de carácter comercial, es decir, administración, business y negocios, valga la traducción ahí. El tema es que si queremos hacer un cambio de matriz productiva debemos orientar nuestra matriz de pensamiento hacia este tipo de sectores. Entonces la pertinencia de la oferta educativa en las instituciones de educación superior va a orientarse poco a poco a estos elementos que son las áreas de interés nacional. Y vamos a hablar específicamente de tecnologías de información y comunicación. Me voy a aburrir mucho con estas cifras. Les voy a hablar de Yacha y Ciudad del Conocimiento, para eso nos invitaron.
Yachay es un entorno planificado, una ciudad en construcción, como les digo, una ciudad planificada que tiene alrededor de 4.800 hectáreas de extensión. Se ha dividido en cuatro zonas grandes de trabajo. La una es el sector conocimiento, que básicamente es un parque tecnológico que intenta generar investigación básica con un anclaje muy fuerte al sistema universitario, tanto nacional como extranjero, de calidad. Desarrollar tecnologías, pero no quedarnos en el simple desarrollo de las mismas, sino orientarnos a la comercialización de estas nuevas tecnologías y, por supuesto, lograr también una manufactura industrial de alta tecnología. Para eso hemos localizado un sector industrial que tiene alrededor de 720 hectáreas en su área total, en el cual alojamos desde ya algunas empresas editadas en el clúster farmacéutico, en el clúster de tecnologías de información y comunicación, en el de nuevos materiales, etc. Dos sectores complementarios. El uno es el sector de conocimiento biotecnológico. Aquí están emplazados el INIAP y varias empresas de base tecnológica orientado al sector agro, y el sector agroindustrial y de turismo que también tiene un poquito más de 1.000 hectáreas en su haber. Yachay básicamente, en Yachay básicamente se localiza una universidad, que es la Universidad de Tecnologías Experimentales del Ecuador. Tenemos el segundo ciclo académico en marcha. Este ciclo académico congrega 440 estudiantes. Todos los profesores tienen el grado de doctor en filosofía, PhD. Tenemos una planta de directivos y docentes que es muy singular en términos de su composición. Vienen de Caltech, vienen de Europa, vienen de Harvard, de Penn State, todos ellos directivos de las universidades antes mencionadas. Junto a la universidad, institutos técnicos bajo la lógica de formación dual, la mitad de la formación en el aula y la otra mitad en la empresa, pilar fundamental para aprender de las lecciones aprendidas tanto del sistema japonés como del sistema, por supuesto, europeo. El conocimiento en sí mismo no es el objetivo de Yachay, sino la transferencia del mismo al sector productivo. Por eso causa una singular importancia el hecho de atraer a institutos y centros de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados. De hecho, los públicos los estamos trasladando en un número de 14 a la ciudad del conocimiento, y aspiramos a inaugurar el primer grupo de 7 dentro de aproximadamente 9 meses. Factor fundamental, el sector emprendedor, el emprendedurismo. Por eso el rol de las incubadoras y aceleradoras de empresas, con el soporte tanto de escuelas como de negocios como de Harvard, como asimismo de Georgia Tech. Por eso, digamos, el enfoque de Yachay va hacia el emprendimiento de base tecnológica vinculado con empresas ancla. Mencionaba el aporte de Toyota como una de ellas. Puedo citar 37 empresas que trabajan de la mano de Yachay, logrando su establecimiento, pero no como manufactura o como oficina de ventas, sino como espacio de testeo de las tecnologías aplicadas a la región sudamericana y su posterior catapulta hacia la mundialización de las mismas. En fin, empresas de base tecnológica que integran esto. Bueno, ¿cuáles son los principios de desarrollo de la ciudad del conocimiento? Primero que nada, yo quisiera recalcar una idea. Al hablar de ciudades inteligentes tenemos que hablar de ciudades sostenibles, que impulsen una matriz productiva basada en la tecnología y que sean integrales. ¿Por qué sostenibles? Porque cuando hablamos de sostenibilidad no solamente pensamos en la variable ambiental, que es importante, pero sobre todo en cómo generamos un espacio de vida confortable y del buen vivir para los ciudadanos. Integrando tecnologías importantes como las que se veían, aquí no es tan importante la carcasa de la tecnología o el nombre de la tecnología, sino que es importante el para qué sirven estos aplicativos tecnológicos, es decir, el saber cómo hacer algo para facilitar los intercambios de conocimiento, para facilitar la vida misma de los ciudadanos en esta ciudad, combinando también saberes ancestrales y tecnologías vernáculas que deben estar en constante diálogo. Y la integridad tiene que ver con la integración de la cadena de investigación, desarrollo e innovación en el urbanismo mismo de la ciudad,
y la vida cotidiana, la planificación y la integración con redes globales para lograr un espacio donde el gobierno funciona como debería funcionar en el uso pleno de las tecnologías. Y al hablar de e-government debemos hablar de capacidad de transmisión de información, interacción ciudadana, transacción y participación ciudadana en esa ciudadanía 2.0 o 3.0. Ya no solamente nos conformamos con participar, incidir, sino generar experiencias nuevas de innovación en la gestión de lo público, que genera innovación, como les decía, emprendimiento, que puede generar patentes, que puede generar una productividad, una inserción global en la economía, pero que sobre todo es flexible y adaptable, resiliente, le dicen los arquitectos, es decir, adaptable al cambio, que sea capaz de adaptarse al cambio tecnológico y al cambio en las reglas de juego. Movilidad, servicios digitales. Aquí no se trata solo de automatizar los servicios de transporte, sino generar una infraestructura de tecnologías de información y comunicación que nos ayude a generar transporte seguro, inteligente, sostenible, más viable y más fácil para la gente. Seguridad ciudadana, vivimos una transformación del concepto de seguridad ciudadana después de la implementación del ECU 911. Sin embargo, queremos transformar estos grandes call centers, que significa tener estos centros ECU 911, y pasar a la analítica predictiva de datos, manejo de Big Data, Open Data, como un factor principal de la predictibilidad, de la incidencia de emergencias o de urgencias incluso. La comunicación constante a través de internet inalámbrica, reportes de accidentes vía GPS, la sensorización y el uso de tecnologías de radiofrecuencia son la base en este momento. Sin embargo, la escalabilidad es lo que caracteriza a la vida urbana. En un equipamiento que también es fundamentalmente orientado hacia los servicios de la ciudad, hacia una vida cultural rica, a la calidad de oferta residencial, una oferta educativa que piensa al conocimiento como un bien público, es decir, de libre acceso. Las clases, por ejemplo, de la universidad y las clases de la unidad educativa del Milenio se suben a la nube, se comparten, se repasan, tienen sus blogs, los entornos virtuales de aprendizaje son parte ya de la vida cotidiana en este espacio que hasta hace un año y medio estaba caracterizado dentro de los municipios más pobres del país. Atracciones turísticas, la relación con el entorno, bajar los niveles de contaminación, mejorar los niveles de cuidado ambiental y el manejo sostenible de los recursos, principal en ello el agua, la red de alcantarillado, agua potable, que en el Ecuador por primera vez se planifica una ciudad, pero con un alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario separado, una red de agua potable, una inversión alrededor de $100 millones con las plantas de tratamiento, todas sensorizadas y que reducen prácticamente en un tercio el consumo de agua de cada habitante, es decir, reducimos per cápita en un tercio el consumo de agua gracias a la sensorización del proyecto y al uso de las tecnologías de información y comunicación. Lo mismo podremos hablar de salud, y aquí hay un importante hito, la trazabilidad, pero también la historia clínica, genética de nuestros habitantes. Aquí se trata de generar un espacio de un living lab, un laboratorio constante de vida donde generamos una tasa de los pacientes y de los ciudadanos para tener una efectiva integración de las tecnologías de información y comunicación en la prevención de los incidentes de salud, en la ocurrencia y prevalencia de enfermedades fácilmente controlables o incluso fácilmente prevenibles. Que va más allá de la cita por internet o la agenda del médico, etcétera, sino básicamente es tener una tasa de la genética de la población en su conjunto. Ahora, esta medicina translacional, como se le ha llamado, que es del laboratorio al campo o a la ciudad, implica una serie de esfuerzos y cambios incluso en los modelos de gestión del propio sistema de prestación de servicios, tanto primario, secundario, terciario, público y privado. Les decía que el modelo de planificación trata de llevar a una ciudad planificada, una ciudad inteligente, y aquí probablemente sea chocante lo que voy a decir,
La ciudad más inteligente es la ciudad que incluso apagándole el suministro eléctrico sigue funcionando, es una de las máximas de los urbanistas. Pero la integración de las tecnologías tanto a nivel de suministro eléctrico como de data, nos hacen prever que haya un nivel muy bajo de ocurrencia o de probabilidad de que los servicios básicos puedan generar un apagón en Yacha, por los 3 niveles de redundancia con los que se construye, donde lo fundamental es el encuentro, la generación de conocimiento y la capacidad real de intercambio que se genere. Es decir, toda esta tecnología, ¿en función de qué? De que la gente se hable, se converse entre ellos y comiencen a intercambiarse. Voy a hablarles algo de lo cual no soy experto, creo que mis 2 antecesores hablaron, digamos, en mucho más detalle del contexto tecnológico, del deber ser de una ciudad tecnológica. Sin embargo, poner sobre el tapete varios elementos en los cuales estamos trabajando. Primero, un centro de gestión, le llamamos centro de vida para Yachay. Maneja el sistema de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, monitorea la seguridad, obviamente el transporte, pero también es un front desk ciudadano y la automatización prácticamente de todos los intercambios sociales en la ciudad. Aquí tenemos una aplicación, integración, redes y almacenamiento, que básicamente lo que persiguen es tener servicios tecnológicos de base, tanto en conectividad, educación, energía, como les decía, telepresencia, información, alimentación, investigación y otros más de los cuales se objetivan o se muestran a la ciudadanía a través de la habilitación del call center, de tener la ciudad en el móvil, en el teléfono celular. Creo que no es la versión más adecuada de llamar al teléfono móvil, ahora ya celular, ya con las tecnologías creo que ha cambiado su denominación, pero el balcón de servicios funciona o funcionaría de manera óptima a través de la multicanalidad de distribución de estos servicios ciudadanos. Las capas de esto, entonces si vamos sobre la capa de fundación o el core de la capa, tiene que ver con un cableado estructurado. Se explicaba que es importante la cobertura de fibra óptica con 3 niveles, les decía, de redundancia, una al cable submarino del Pacífico, otra a la conexión colombiana y 2 a la red nacional concurrente. Estos componentes activos también se vinculan con una red inalámbrica en puntos donde no accede el tendido o donde es deseable tener wireless, pero también eso implica una gran responsabilidad en el manejo de seguridad en la red y en la administración de la misma. En una segunda capa debemos ver los servicios y los sistemas de línea base, lo cual implica cómo manejamos los centros de datos y cuáles son las políticas de manejo de wireless, independientemente de cómo le llamemos a la tecnología, es decir, la conexión inalámbrica. Y la capa de servicios vectoriales de valor agregado, donde tenemos temas como, ya les mencionaba, control de acceso, accesibilidad, trazabilidad de los bienes. Recordemos que Yachay también se configura como una zona de desarrollo económico especial, por lo tanto el control de inventarios y la traza de los bienes es muy importante. La generación y gestión de contenidos, la videovigilancia y los entornos virtuales de aprendizaje, de los cuales ya hablé hace un momento. Estos servicios inteligentes tienen que ver con la identificación, la localización de los mismos hacia las facilidades de los ciudadanos, mantener niveles razonables de seguridad. No podemos pretender que haya una ocurrencia nula de incidentes, pero por supuesto minimizar la inseguridad es también uno de los focos, pero sobre todo generar conocimiento en tiempo real de qué es lo que pasa en la ciudad para dinamizar la industria de la información. Como digo, es un laboratorio vivo donde la movilidad como uno de los vectores es importante. Se privilegia la movilidad de peatones y digamos como una de las últimas opciones de movilidad el auto privado. De todas maneras, estamos trabajando en algunos proyectos, por ejemplo, en el caso del car sharing, que es un proyecto que estamos desarrollando con Toyota. Es un proyecto de carros eléctricos compartidos aquí en América Latina, que tienden a digamos, transformar la gestión del transporte público y el transporte digamos, ciudadano, ¿verdad?
es una movilidad ecoamigable que tiene varias estaciones, se comparten en las estaciones y se minimiza tanto la emisión de gases de efecto invernadero, pero por supuesto también se optimizan los flujos de tráfico, lo cual es muy importante para el buen vivir de la ciudadanía. Quien no se pone mal genio después de una larga jornada de trabajo, tener que trasladarse a la casa y esperar un poco más de una hora en una cola de carros. Tratamos de que la ciudad esté planificada para no tener que lidiar con estos líos. Al final, tanto el sector privado como el gobierno aportan datos. Estos datos son aprovechados por investigadores, sobre todo la ciudadanía, pero también emprendedores. Estos gozan de una serie de servicios en nube, como es almacenamiento, procesamiento. Aquí anunciar también la implementación de la supercomputadora de Yacha, y está dentro de las redes más grandes de América Latina, dentro de las 150 mayores del mundo. Esta analítica o este procesamiento implica también el desarrollo de una industria de analítica de datos, de modelamiento matemático y en últimos la mejora de los servicios ciudadanos a través del relacionamiento de los mismos. Decía, tenemos en marcha un proyecto importante que es la construcción de data centers escalables en containers, soluciones topológicas escalables que nos dan tanto grupos de electrógenos, de almacenamiento, de procesamiento, como ya lo había dicho, y servicios en la nube, que este vendría a ser el data center no bunkerizado de cuarta generación en nuestro país. Algo de lo que ya se había hablado antes, básicamente es el mismo concepto. Un core de un data center importante, los clústeres de investigación junto a ellos, la infraestructura de la ciudad conectada por una red de fibra óptica y comunicaciones inalámbricas asociadas al mismo. Lo dicho, estamos en marcha de un cambio importante en la generación de conocimiento en el país, donde las tecnologías de información y comunicación son un pilar fundamental para que se genere la infraestructura adecuada para dar esos saltos cualitativos y esa transferencia de conocimiento que necesita el país. Sin embargo, el esfuerzo por construir estas plataformas es apenas menos del 50% del esfuerzo requerido por una sociedad que requiere impacto social para dar un salto todavía más importante, que es la transformación de nuestra economía hacia una economía basada en el conocimiento.